económica en todos los países, por lo que conviene debatir sobre qué hacer para recuperar el crecimiento de nuestra economía de la forma más eficaz y rápida posible. Para ello, contaremos con el experto en economía internacional, consultor económico del Banco Mundial y de la Comisión Europea, Mario Weitz. Recordarles que el encuentro está siendo retransmitido en directo en streaming, por lo que pueden utilizar el hashtag Málaga en Marcha y así pueden contarnos las impresiones y todo lo que vamos a vivir hoy durante toda esta jornada. Sin más dilaciones, para inaugurar este encuentro nos acompaña la delegada de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas, organizadores, asistentes. ¿Se lo quito? ¿Se lo quito? Buenos días, ¿se oye así un poquito mejor? No. Ah, vale. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues a todos, a todas, autoridades, organizadores, asistentes en general. Antes de nada, quisiera agradecer al diario La Opinión la invitación a este encuentro donde vamos a tratar el tema que hoy nos preocupa y nos ocupa tanto a gobiernos, administraciones, economías, economistas, ciudadanos en general, y es el futuro de la economía y su impacto en nuestras empresas. Vivimos en un escenario versátil que se mueve a gran velocidad, donde las diferencias culturales e idiomáticas confluyen dejando atrás los límites que hasta hace algunos años nos parecían infranqueables. Hemos experimentado una gran evolución tecnológica que ha permitido superar estas fronteras. Vemos a diario cómo los avances tecnológicos se han ido abriendo espacio entre las personas y cómo Internet se ha convertido en la moneda internacional más usada en el mundo. Volamos a diario de un país a otro, establecemos sucursales en otros lugares que se supone que tienen mayor impacto económico, nos chocamos las manos para cerrar tratos, enseñamos a los nuevos inversores las maravillas y singularidades de nuestra tierra. Nadie en el mundo podría imaginar que todo esto formara parte de un pasado. Todo esto se paró. En el mundo entero hemos vivido una crisis sanitaria provocada por el COVID-19, pero también hemos vivido, lamentablemente, y seguimos viviendo una crisis colateral que nos ha mermado nuestras economías. Las empresas de España, Andalucía y de Málaga cerraron temporalmente sus puertas. En la Junta de Andalucía, desde todas nuestras áreas y competencias, tenemos como objetivo prioritario la reapertura de esas puertas, la reactivación económica de nuestra región. Una economía que está estrechamente ligada al sector servicios, al ocio y al turismo, precisamente uno de los sectores que más riqueza ha generado, que más empleo consigue, pero también una de las más castigadas. Por eso,
Desde la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía estamos trabajando desde el minuto 1, desde que se decretó el estado de alarma, para paliar los efectos de la crisis y, posteriormente, para conseguir una rápida reactivación económica. Para poner en marcha de nuevo toda nuestra maquinaria empresarial y económica, tenemos claro que debemos centrar nuestro apoyo en las empresas, en la innovación y en la integración social. Estos tres pilares deben estar articulados por los ejes del emprendimiento, la digitalización, el medio ambiente y la educación, que es la base de toda sociedad avanzada. Podemos hablar hoy de grandes conceptos macroeconómicos, pero para eso ya está don Mario Waits. Yo me voy a centrar, si me vais a permitir, en hablar de la microeconomía de a pie de calle, ¿no? De nuestros, por ejemplo, de nuestros comerciantes y de nuestros artesanos. Le tenemos que dedicar especial delicadeza. Debemos tener con estos comerciantes esta sensibilidad y esta protección, porque son los que dan vida y garantizan la habitabilidad de nuestras calles y de nuestras ciudades. Un sector que en Málaga mueve a más de 100.000 empleos y tiene más de 40.000 establecimientos comerciales. Nuestros artesanos, un sector importante por su enraizamiento histórico y cultural, por la calidad artística y singularidad de sus productos, por ser un recurso turístico y cultural de alta potencialidad. Ambos son segmentos clave para nuestro tejido productivo. Ambos están en marcha de nuevo, con sus puertas tímidamente abiertas, adaptándose a esta nueva anormalidad. Por eso queremos darle un impulso y desde la Consejería de Economía hemos conseguido aprobar una orden de ayuda para estas pymes comerciales y artesanas, donde queremos favorecer, por una parte, la transformación digital, la modernización y expansión de sus negocios y, por supuesto, el relevo generacional. Con 11 millones de euros, dotado con 11 millones de euros para toda Andalucía y, concretamente, con 2 millones de euros para Málaga. Si seguimos a pie de calle, la nueva agencia IDEA, apoyando al tejido empresarial en general y, concretamente, a la industria. 22 millones destinados a proyectos de transformación digital para pymes para posibilitar el acceso al teletrabajo de todas las empresas que lo requieran. 43 millones destinados al programa de investigación industrial, innovación empresarial, desarrollo experimental, etc. Somos conscientes que las actividades industriales serán uno de los sectores de la economía que más verán afectados por esta crisis, por esta pandemia, y la que más lastrará nuestro Producto Interior Bruto regional. Por eso, la reforma de la Declaración de Interés Estratégico de Inversiones Industriales, la aprobación del Decreto de Simplificación de Trámites son algunas de las medidas orientadas a facilitar las inversiones en nuestra comunidad. Como veis, nuestro apoyo a la reactivación económica va desde un pequeño local comercial, pasando por las pymes y llegando hasta las grandes firmas tecnológicas, porque Málaga es todo esto. Es un compendio con un gran enclave geoestratégico, con muchas horas de sol, con unas fantásticas playas, museos, parques arqueológicos, gastronomía, ocio, cultura, pero también alta tecnología. Somos un polo de atracción para las inversiones extranjeras y somos generadoras de grandes empresas que ponen, por ejemplo, tecnología espacial malagueña en órbita. Málaga va más allá de su costa y alcanza clientes como la NASA, que acuden a una empresa de nuestro parque tecnológico, DHV Technology, por ejemplo, para poner satélites con paneles solares creados y desarrollados aquí en Málaga, con sello malagueño. Esta y otras 600 empresas con su sede en nuestro parque tecnológico merecen ser una de nuestras prioridades, facilitando su actividad y atrayendo nuevas inversiones. Y en este reto de atraer nuevas inversiones, tanto nacional como extranjera, nos encontramos. Nuestro PTA tiene un peso fundamental como enclave estratégico especializado que crece a través de la búsqueda de sinergia con otras empresas y, sobre todo, mirando a la internacionalización. Nuestra apuesta, la creación de empresas de alto valor añadido y base tecnológica, porque sabemos que para afrontar los retos globales, garantizar un equilibrio entre el bienestar social y la prosperidad económica y la sostenibilidad, debemos pasar siempre por la innovación. Tenemos claro que Andalucía se convertirá en una autopista para la inversión, forjando así una alianza con toda la sociedad y con el sector privado,
para que nos pongamos en marcha cuanto antes. Un gran ejemplo de esto es nuestra unidad aceleradora de proyectos, un servicio impulsado por el Gobierno andaluz para ir de la mano con los inversores que ya da sus primeros resultados. Por ejemplo, el Plan de Energías Renovables impulsado por Iberdrola con una inversión de 770 millones de euros y que han generado 1.776 empleos directos en la fase de construcción. Bien, para terminar, me gustaría destacar que en el escenario actual en el que nos movemos, tanto empresas, pymes, comerciantes, autónomos, cooperativistas, todos debemos tener en cuenta que la reactivación económica pasa por la innovación y la transformación digital. Probablemente el reto más importante que la mayoría de las empresas tendrá que afrontar a corto y medio plazo, nunca a largo plazo. Por eso, desde las Consejerías de Empleo y Economía, entendemos como medidas más efectivas para el cambio la apuesta por la diversificación de la actividad, conseguir negocios más flexibles, resistentes, capaces de responder a entornos cambiantes, potenciar el comercio electrónico, las ventas online, además de contar con la innovación tecnológica y organizativa, medios de pagos virtuales, invertir en digitalización, buscar proveedores locales y cercanos y mejorar nuestros servicios a domicilio y, por supuesto, la atención al teletrabajo. Todas estas serían medidas efectivas para que Málaga se ponga en marcha y se adapte al cambio que está forzando esta crisis sanitaria y que colateralmente también nos afecta a nuestras economías en la provocada por la pandemia del COVID-19. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. La nueva normalidad. Muchísimas gracias por su intervención, señora delegada. No podía faltar el apoyo de la Junta de Andalucía. Continuamos. Ahora el turno de palabra es para la vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel. Buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo en primer lugar quisiera darle... ¿No se oye? No sé dónde hay que darle. Bueno, esta es la nueva normalidad. A que yo llegue a Muy bien. tengo una señal. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento y felicitación al diario La Opinión de Málaga, porque yo creo que es una muy buena iniciativa la que ha tomado esta mañana de reunirnos aquí. Yo estoy feliz porque le comentaba al director que es el primer encuentro presencial que tengo y eso me hace feliz porque me da la oportunidad de ver, bueno, físicamente y con cercanía, con la cercanía que se nos permite, pero a muchos amigos, y salir de esa pantalla con la frialdad que ha tenido, aunque bueno, también hay que reconocer que los medios telemáticos nos han dado muchas oportunidades en esta época de confinamiento. Un saludo a la delegada de la Junta de Andalucía, a mi compañero, el concejal del Ayuntamiento de Málaga, querido Pepe. Y bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil, no se le esconde a nadie, que además imprevisto, no lo hemos visto venir. O sea, las crisis económicas se ven llegar, hay síntomas, los analistas empiezan a analizar, los expertos empiezan a opinar, pero
Esto, desde luego, el vernos aquí con mascarillas puestas después de haber sufrido un confinamiento no se lo esperaba a nadie. Y eso ha obligado a las administraciones a adoptar medidas urgentes e inmediatas, medidas sobre el terreno y sobre la marcha. Yo hablo desde la Diputación Provincial, yo creo que todas las administraciones y el sector privado ahora mismo también tienen mucho que decir. Yo hablo desde la Diputación Provincial y creo que hemos actuado rápidamente. Tenemos un presupuesto acomodado y amoldado a mover pues 232 millones de euros y adaptados pues a los que ahora mismo piden esos municipios de la provincia. Somos la administración más cercana a los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los más cercanos a los ciudadanos, pero nosotros somos los más cercanos a los ayuntamientos. Sobre todo a ese 80%, casi 80% de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga, que son a los que nos debemos las diputaciones. Trabajamos con la pequeña y mediana empresa, dotando acciones por 20 millones de euros. Tenemos una enorme demanda social. Hay colectivos sociales y sectores sociales muy demandantes en este momento de ayudas. Nosotros contribuimos con más de 20 millones de euros. Nuestra mayor industria, que es el turismo, bueno, pues no hay que decir que se ha visto gravemente lesionada y gravemente dañada. Hemos puesto más de 10 millones de euros para actuaciones y promoción y poner en valor la oferta turística de la provincia, además con un programa muy novedoso, que son unas bonificaciones, unos bonos a personal sanitario que haya trabajado de toda España, que haya trabajado durante la pandemia, gratificándole con unos bonos de 100 euros para que puedan ocupar hoteles de la provincia, que es una forma también de aumentar la ocupación hotelera, transfiriendo dinero a los municipios para obra pública, equipamiento, obras de ayuntamientos, en carreteras. Es decir, la Diputación y las administraciones tienen que estar ahí. La pregunta es, ¿eso lo hemos podido hacer este año con una economía recuperada? ¿Durante cuánto tiempo podremos las administraciones estar sosteniendo este nivel de gasto? Nosotros dependemos de las PIE, de lo que conocemos como PIE, que son participaciones en los ingresos del Estado. ¿Van a caer? ¿No van a caer? Han caído, indudablemente. Y hace 48 horas, pues bueno, hemos vivido el final de una negociación en la Unión Europea, donde España va a ser país receptor de fondos europeos. Yo la pregunta también que dejo ahí, que seguro que el conferenciante nos va a responder, es qué contrapartidas y cuánto nos va a costar, porque no hay nada gratis, cuánto nos va a costar a los españoles y a la economía española, a España, el recibir esos fondos y qué medidas vamos a tomar. Yo por eso pienso más que nunca que es muy oportuno y una gran oportunidad tener pues a un conferenciante como el señor Weitz aquí, al que yo desde la Diputación Provincial pues doy la bienvenida a la provincia de Málaga. Muchísimas gracias a la opinión, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Kika, por tus palabras. Es un placer siempre escucharte y el trabajo que hacéis por parte de la Diputación Provincial de Málaga. Finalizamos la apertura de esta jornada, pero antes recordarles, utilizar el hashtag Málaga en Marcha. Está siendo retransmitido todo en streaming y queremos saber un poco todo lo que está pasando y que lo puedan contar a través de sus redes sociales. Finalizamos la apertura, como bien decía anteriormente, de esta jornada, dando paso al director del periódico La Opinión de Málaga, Moncho Mendaza. Un aplauso, por favor. Buenos días, bienvenidos. Estoy de acuerdo con la vicepresidenta de la Diputación, con Kika, en que, este tipo de eventos presenciales pues hacen cierta ilusión, ¿no? Quizá con mucha prudencia podríamos decir que
es un signo también de reanimación, de un poco de nuestra actividad. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Conforme hemos ido avanzando en la lucha contra el coronavirus, a la incertidumbre por la crisis sanitaria se ha unido la otra cara de la moneda, que es una crisis económica que ha generado la pandemia. No parece una crisis de nuestro sistema productivo, es una crisis económica, una crisis sanitaria que ha degenerado en una crisis económica que ha dejado a las empresas sin ingresos ni liquidez y ha generado un grave daño al empleo. Las empresas, por lo que vemos todos los días, están al límite. A la falta de ingresos se unen tensiones en tesorería, búsqueda de financiación, impagados, etcétera, lo que coloca a muchas de ellas en una situación de presión insoportable. La pregunta que nos hacemos es si nuestra economía, si la economía malagueña, la economía andaluza, está preparada para salir adelante después de este revés inesperado que nos ha echado por tierra todas las previsiones de desarrollo que teníamos para este año y para los próximos. Para arrojar un poco de luz sobre esta cuestión, sobre las causas y los efectos de la crisis económica que estamos viviendo, está hoy con nosotros el profesor Mario Weiss, en este desayuno que ha patrocinado Acosol y ESIC, que organiza la Opinión de Málaga. Mario Weiss es consultor de la Comisión Europea y el Banco Mundial. Ha trabajado para las más importantes instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, para varios gobiernos y bancos, y a la vez desarrolla una intensa actividad como docente, por ejemplo, como profesor de SIC. Él abordará ahora en su exposición las consecuencias económicas de la pandemia mundial, los distintos escenarios que se presentan y cómo es la situación a la que nos enfrentamos. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Perdón, se me había olvidado una cosa muy importante. Tras la intervención del profesor Mario Weiss, haremos un breve turno de preguntas de 15 a 20 minutos, así que, mientras tanto, tenéis en vuestras mesas unas tarjetillas que las podéis entregar a las azafatas o azafatos que hay por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha bien, tanto en streaming. Perfecto. Bueno, agradecer al diario La Opinión de Málaga esta iniciativa excelente y también a los patrocinadores, Acosol y, bueno, nuestro amigo de SIC de siempre, Ignacio de la Vega. Muchas gracias por estar aquí y hacer tanto por la formación en Andalucía. Bueno, tengo muchas novedades que contarles y poco tiempo. Está programado 1 hora y trataré, como mucho, 1 hora. Ya verán que hablo rápido y cuento muchas cosas. A ver si en 50, 55 minutos puedo comentarles el tema. Si esta conferencia hubiera sido en febrero, era muy distinto, iba todo bien, Málaga crecía, España crecía, el mundo crecía, Trump iba a ser reelecto, ahora ya no, como les voy a contar, y todo ha cambiado por lo que se llama un cisne negro, evento inesperado que cambia todo. Y bueno, lo primero que les quiero contar es un poquito, les voy a hablar 5 minutos de medicina, porque aunque los economistas siempre estamos en nuestros análisis cuantitativos, los médicos son importantes, ¿no? Esta pandemia históricamente tiene 2 aspectos, económicos y desde el punto de vista médico y de mortalidad. Si comparamos con la gripe española de 1918, que murieron 100 millones de personas, que más o menos sería 400 millones ajustado ahora, o al SIDA, el AIDS, que murieron 30 millones, esta pandemia parece ser más moderada. Lo digo con cautela porque que muera una persona es un drama, entonces no quiero minimizar. Pero Vargas Llosa, el gran escritor peruano y español, decía, hemos reaccionado como en la Edad Media. Ha venido un tema y nos hemos escondido, confinados, con miedo, como en la Edad Media, cuando vino una peste, quizá con un exceso de pánico, ¿no? ¿Qué sabemos desde el punto de vista médico? Poco, porque no hay una consecuencia clara, cosas que no hay que hacer. No hay que hacer lo de Bolsonaro y Trump, minimizar, no pasa nada, no usemos mascarilla, no hagamos confinamiento porque pasa lo que pasa. Escucharon ayer a Trump diciendo hay que usar mascarilla, la cosa viene a peor, va a haber más muertos, y lo mismo Bolsonaro, eso no hay que hacerlo. Tampoco entrar en el otro extremo, básicamente de confinarnos mucho tiempo. Fíjense que
más de 2 o 3 meses no se aguanta. Hay que, evidentemente, confinarse lo más rápido posible y salir rápido para que la economía tenga su pulso. El tema es que hay que salir con test y con rastreos. La preocupación que tienen los médicos de España es que hemos salido correctamente, no hay que volver al confinamiento, pero con poco rastreo, ¿no? Y eso dicen los médicos que eso es importante, ¿no? Y ese sería un poco el tema. Luego están muchos modelos, el modelo sueco. Los suecos dijeron autodisciplina, hay que salir, no había universidades, no había actividad, pero bastante libre. En Suecia murió mucha gente en las residencias y no salió bien el tema. Pero los suecos dicen, vamos para los que sean futboleros en el minuto 30 del primer tiempo, el partido dura, y aunque ahora muerto, ya veremos después cómo termina, ¿no? Ellos dicen que no podemos ir a un confinamiento porque esto va a durar bastante. Quiere decir que no hay soluciones obvias, pero sabemos lo que no tenemos que hacer. Y tampoco podemos confinarnos 6 meses. Fíjense América Latina. El virus viene de China, pasa por Europa y se va a América Latina. Y ahí está, con América. Vos no podés estar 6 meses confinado, porque en países que no tienen hospitales, como España, que tiene un gran sistema sanitario, y donde la gente vive en villas, hacinados, no podés tener con 40 metros cuadrados a 7 personas que trabajan en la economía informal y tienen que comer. Con lo cual, al final se van a contagiar todos vía temporero, gente de la economía informal, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer, pero no hay una solución única. ¿Cuál es la solución? La vacuna. Bueno, ¿qué nos dice la vacuna? Lo primero que preguntamos todos los días es ¿qué se sabe de la vacuna? El último cotilleo de Radio Pasillo, primer trimestre del año próximo. Estamos muy esperanzados en la de Oxford, aunque hay muchísimos temas. La de Oxford va como una moto, seguramente la van a distribuir antes de que sepamos 100% que es efectiva, pero evidentemente los médicos nos dicen hasta febrero o marzo del año que viene no habrá vacuna. Pero el plan B sería un antiviral. Por ejemplo, ustedes saben que el SIDA no tiene vacuna, pero hay un tratamiento antiviral que no te mueres. Claro, cuesta dinerillo y por eso la gente se muere en África o países con pocos recursos, ¿no? Quiere decir que lo bueno, por ser un poco optimista de este virus, y voy al económico, es que la duración va a ser muy limitada. Comparemos con las grandes crisis de los últimos tiempos. La crisis del 30, ¿cuánto duró? 10 años. Lehman Brothers, aunque algunos dicen que todavía seguimos con los efectos, duró 3 años, ¿no? Y esto va a durar como mucho 1 año, de marzo a marzo, pero como mucho. Quiere decir que eso nos hace pensar, bueno, cierto optimismo. En los factores de riesgo sabemos que la gente mayor de edad tiene mucho riesgo, pero hay mucho cambio. Por ejemplo, se nos decía, el calor mata al virus. Mentira. Fíjense el veranito que tenemos en Málaga y el virus sigue y no tiene un gran efecto. No es como la gripa, que el frío lo aumenta y el calor no. Y evidentemente hay temas genéticos. Si vos tenés buenos genes y venís de una familia que vive hasta los 90 años, no te va a pasar nada aunque tengas 90. Y si tenés malos genes y tenés 30 años, te podés contagiar y tenés problemas, depende del grupo de sangre. Bueno, es muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que España ha hecho bien en salir, pero ha salido con poco rastreo, ¿no? Y ahí quiero apelar no solo a los gobiernos, sino también a la responsabilidad de la gente, ¿no? Sobre todo la gente joven, que estamos viendo los comportamientos, también depende de nosotros. Bueno, vamos a la parte económica. Si hablamos de la economía, básicamente, a ver, en febrero del año pasado todo iba bien y ahora va bastante mal. De los 200 países que hay en el mundo, 30 van a crecer este año. ¿Ustedes dirán, don Mario, no está tan mal? 30, pero ¿quiénes son esos 30? Todos países africanos, pequeños, que no exportan, que no tienen turismo, que viven de la agricultura. Hay un solo país que le va bien este año, le va bien, que crece, China. Y ahí voy al tema chino, porque siempre me preguntan y me adelanto, hay una conspiración china. A ver, dicen los médicos, revista Nature, The Lancet, que son los que saben que no ha habido conspiración en sentido un laboratorio que se crea ahí el virus y se le escapó, eso no. Pero sabemos que ha habido ocultación, que el origen ha estado allí y eso genera evidentemente muchas teorías. A Trump le viene muy bien porque necesita justificar, esto viene a través de una conspiración china para ganar votos, ¿no? Pero evidentemente levanta suspicacias que China sea el único país del mundo mundial que crece el 1% y todos los demás en recesión. Los últimos datos dicen que España menos 12%. Fíjense que los países básicamente que tienen más turismo, etcétera, etcétera, más servicios en general, tienen peor datos, ¿no? Grecia, Francia, digamos España, Italia, todos los que son turísticos tienen evidentemente más problemas. Del punto de vista sanitario, aunque no me voy a meter en política, yo creo que España no lo ha hecho bien. Doy 2 indicadores evidentes. Número de muertos por millón de habitantes,
y número de sanitarios contagiados. Esos dos indicadores, que son los más importantes, nos demuestran que hemos reaccionado tarde, ¿no? Lo importante es ahora sí ya tener una reacción al tema. Que haya brotes no esperados, que están peor de lo que esperábamos, puede ser una mala noticia y una buena. Porque muchos dicen, si no hubieran brotes, cuidado que en octubre, noviembre viene una segunda ola que va a ser peor que la primera. Y esto los médicos te dicen, bueno, por un lado está mal que haya un cierto rebrote, pero por otro lado nos tranquiliza que no va a haber en noviembre una segunda ola. ¿Cómo está el tema de la economía mundial a nivel macro? Bueno, mal. En general tenemos Estados Unidos -7. Cuidado, América Latina, Brasil, México, Argentina, -10%. Pero es cierto que los que peor tienen crecimiento económico son los países europeos turísticos. Con una diferencia, mientras que todos estamos en recesión, el paro en España se dispara del 13 al 20%. Y en Alemania el paro pasa del 3% al 4%. También que Alemania va a tener un -7%. Y la pregunta es, ¿qué tiene Alemania que no tiene España? Bueno, está claro, ¿no? Evidentemente tenemos un mercado laboral. Sería un error garrafal intentar cambiar la reforma laboral, porque en este momento lo que menos necesitamos es cambiar esa reforma laboral. Yo no la tocaría bajo ningún punto de vista, ¿no? Y luego tenemos mucha economía informal, mucha pyme. Uno de los temas que yo, al final que hablaré de Málaga, quiero recomendar, y siempre recomendamos, es intentar aumentar el tamaño de las pymes, ¿no? Porque a veces una pequeña empresa no tiene músculo financiero en esta coyuntura, pero si se fusionan, evidentemente el tamaño de la empresa es muy importante para resistir. Y una de las debilidades de la economía española, que tiene grandes fortalezas que voy a hablar, es el tamaño de la empresa, la economía informal y la dependencia excesiva del turismo. Sobre ese tema, al final, cuando hable de cambiar el modelo, voy a aclarar algo importante que se malinterpreta. Cuando los expertos dicen menos turismo y construcción y más innovación, tecnología y educación, sí, pero es cierto que a partir de ahora tenemos que poner el foco, el dinerillo y todo en la digitalización, la innovación, la tecnología, por motivos que les voy a contar. Pero eso no significa que España, que es un país que tiene una ventaja competitiva espectacular en turismo, somos el segundo del mundo, rechacemos el turismo, ¿no? Evidentemente hay que mantener lo que tenemos y es cierto que a partir de ahora hay que poner muchos recursos en los temas de digitalización, tecnología, innovación y formación por motivos que les voy a contar enseguida. Bueno, desde el punto de vista macro, ¿qué nos preocupa? América Latina. El virus está allí y evidentemente los datos de América Latina son malos. Si ustedes me preguntan, don Mario, ¿dónde es fuerte España? A ver, denos ánimos. Quiero decir algo en favor del periódico La Opinión. Anoche cenamos con algún compañero, básicamente, y ninguno me dijo lo que me dicen todos. Sea optimista para levantar la moral de la tropa. Siempre que hay una cena previa a una conferencia, me dicen, a ver, don Mario, sea optimista. Me han dicho, usted diga lo que tenga que decir, cosa que agradezco porque no suele ser, y yo igual no le doy caso, no hago caso, pero sí es cierto que no me han dicho que sea optimista. Pero ¿cuáles son los aspectos que España es fuerte? Un país muy importante en ingeniería de infraestructuras. 11% de todos los contratos del mundo mundial son aeropuertos, puertos, puentes, hospitales. Tenemos constructoras poderosísimas. Energías renovables, que es el gran área que tenemos evidentemente en el futuro y de apuesta. Todo ese sector va a ir muy bien, por motivos que voy a contar. España tiene la tecnología. Recuerden que fuimos los primeros en impulsar, long time ago, los paneles solares y los molinos de viento, que luego al final se hizo mal con el tema de quitar la retroactividad a las primas, etcétera. O sea, quitarle a la gente que había comprado un panel solar los subsidios, pero tenemos la tecnología. Y luego la alta velocidad, donde España es el número 1 en Europa, junto con Japón y con China. Y las infraestructuras, según el Banco Mundial, es el 7º factor de competitividad. O sea que, aunque voy a hablar de la debilidad de la economía española, tenemos temas. ¿Qué otra cosa tendríamos que cambiar? La internacionalización sí, pero ¿cambiar a dónde? Hasta ahora, Asia, que es la región que va a ir mejor en los próximos 10 años, solo tenemos 2% de nuestra exportación e inversión en Asia. China no, India no, Singapur no, todo está. Exportamos a Europa e invertimos en América Latina. América Latina va bastante mal, voy a hablar brevemente, tenemos bastante pesimismo. No ha aprovechado América Latina la bonanza de los últimos años. Ellos exportan materias primas, commodities, y cuando el precio del petróleo, el cobre, el trigo estaba alto y tenían dinerillo, tendrían que haber invertido en educación, tecnología, infraestructuras y no han invertido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que mantener la inversión en América Latina, pero a partir de ahora exportar e invertir en Asia, en China, en India, en Singapur, en Corea, países que a partir de ahora, en los próximos 10 años, serán los países del mundo que irán mejor, siendo China e India la base un poco
de crecimiento económico futuro. Dentro de los emergentes, ¿qué nos preocupa de América Latina? Los fondos de inversión están sacando dinerillo, poniéndolo en activos más conservadores. Luego les voy a decir, adelantándome a las preguntas, dónde invertir. Aunque sé que ustedes están todos endeudados y no tienen ahorros, sí les diré, porque me lo preguntan siempre. Hay dos preguntas que no fallan. Don Mario, ¿habrá corralito en España? Ya les adelanto, no. La situación de los bancos es difícil en beneficios, pero bueno en solvencia. ¿Y dónde invertir? Que eso lo dejo para el final, para que me escuchen con atención. Si no, ya no me escuchan más y se toman el desayuno. Sigo rapidito con América Latina. Hay salida de capitales. Los fondos de inversión no lo ven claro y al haber salida de capitales eso te falta financiación, te complica el tema, se devalúan las monedas y luego los precios de las materias primas que exporta América Latina, petróleo, trigo, soja, han caído por la caída de actividad de China. España va a tener una caída del Producto Interior Bruto menos 12% siempre que no haya otro confinamiento duro. La hipótesis que tenemos es que seguirán un poco lo que está pasando ahora, pero no iremos a un segundo confinamiento y el dato más objetivo es menos 12%. Pero con un aumento del paro muy importante, dado que tenemos empresas muy pequeñas, mucha economía en negro, muchos servicios y poca productividad, ¿no? Entonces, cuidado con el tema de la reforma laboral, porque eso no hay que cambiarlo, pero bajo ningún punto de vista, pues si no el paro va a explotar mucho más de lo que explota. Hay que dar flexibilidad a las empresas. Y luego, yo estoy de acuerdo que hay que subsidiar a la gente más pobre. La renta básica a mí me genera mucha duda. Ustedes comprenderán que viniendo de Argentina, bueno, no les he dicho que soy argentino, sé que pensarán que soy de Málaga o de Sevilla por el acento, pero claro, hemos sufrido a Chávez, Maduro en América Latina, Cristina Kirchner, y el tema es así, la clase media paga impuestos. ¿Le suena? Como España. Aquí en España no se equivoquen, los que pagan impuestos no son los ricos, sino la clase media. Gran parte de la recaudación es IRPF, IVA, y es básicamente clase media, ¿no? Y ese dinero va a subsidiar a 3, 4 millones de personas que no trabajan y tienen ayudas familiares. Y ese modelo no funciona, ¿no? Porque evidentemente te provoca la crisis. Fíjense, tanto Argentina como Venezuela tienen las dos economías peores del mundo. Venezuela, en un contexto con inflación negativa, va a tener este año una inflación, atención, 14.000%. Y Argentina 50%. Entonces, una de las cosas que me gusta transmitir es que los populismos no nos gustan, ni el de izquierda ni tampoco el de derecha, entendiendo por el de derecha Trump o Bolsonaro, que tampoco son modelos que nos gusten, ¿no? Bueno, avanzo un poquito. Entonces, América Latina les he comentado, la idea no es desinvertir, no es que Telefónica o el BBVA se vayan, mantener pero no aumentar el exposure y a partir de ahora intentar exportar e invertir en Asia, que es la región del mundo que mejor va a ir. Ese sería un poco el mensaje. Voy a hablar un poquito, 3 minutos de Donald Trump. Lo tenía fácil, ganaba por goleada el año pasado, la economía venía de 10 años de crecimiento económico, Wall Street en máximos, y entre la pandemia, evidentemente, y el mal manejo que ha tenido, pues tiene todas las papeles. Dicen los expertos que pierde casi seguro. Biden no es un buen candidato, soy sincero, pero con que no diga nada, con que esté mudo, gana por goleada. Lo difícil será que en los debates empiece a meter la pata demasiado. Pero perfil bajo y gana por goleada, porque evidentemente entre la pandemia, con la cantidad de gente que está muriendo en Estados Unidos y que va a morir, y la gran recesión, el aumento del paro, evidentemente lo tiene fácil. Quiero decirles que Biden ya ha dado una señal a Wall Street. Tranquilo, muchachos, que acá vamos a hacer políticas nada raras, o sea que Wall Street está muy tranquilo si gana Biden. Les digo porque antes había un candidato más de izquierda que provocaba mucho recelo, pero si gana Biden no va a pasar absolutamente nada negativo de cara a los inversores. Y de Trump, a mí no me gusta hablar de temas así políticos, pero de Trump hay 3 cosas que no nos gustan. Primero, esa fe proteccionista, pero sí es un error el proteccionismo. Vos ponés un arancel a los chinos o a los españoles o a los mexicanos para defender un sector. Y claro, el empresario de ese sector está contento. Yo produzco tornillos y no tengo competencia. Soy ineficiente y vendo caro. Pero fíjense que antes de Trump, cuando no había proteccionismo y había un libre comercio, tuvimos los 20 años o 15 mejores de crecimiento económico de la economía mundial. Entonces, evidentemente, poner aranceles es malo porque luego bajan las exportaciones y la economía entra en recesión. Es una mala recomendación. Lo segundo, el tema del cambio del clima. Les recuerdo, antes de hablar del virus, ¿cuáles eran los 3 temas que hablábamos en las conferencias? Se los digo. El Brexit, que ya nadie habla, pero que algo voy a decir. El tema de Cataluña y el tema del cambio del clima, de los fósiles a las renovables.
El tema del cambio del clima va a ser el tema más importante, ya se los confirmo, que vamos a tener en los próximos 10 años. Porque una vez que pase el virus, hay un consenso, yo les diría unánime, entre gobiernos, empresarios. Yo no estuve en Davos, pero los compañeros que estuvieron me contaron, Mario, es que hablaron todo el tiempo de cómo ir reemplazando los fósiles, el petróleo, el carbón por las renovables. Pero Trump, los empresarios, los banqueros, toda la crème de la crème. El Fondo Monetario y el Banco Mundial también están preocupados, con lo cual ya verán que este es un tema que ahora Europa pone pasta. Enseguida hablaré de los fondos, si están bien, si están mal, si son en condiciones tipo Grecia o no, pero ese es un tema que viene para quedarse, ¿no? Y básicamente cambiar de los fondos. Y bueno, Trump defiende el petróleo y no está a favor de los renovables, eso no nos gusta. Y luego hay un tema de distribución de la renta. Es cierto que en los países ricos, yo la teoría que tengo es que en los países ricos, los ricos son cada vez más ricos y eso es malo. Para que haya estabilidad social, lo más importante es que haya una clase media importante, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que han bajado los impuestos a los ricos y ha habido, evidentemente, una caída de salarios importante, ¿no? Claro, las empresas, ante la competencia, tienen dos vías. La buena, que es invertir en educación, en tecnología, en innovación, y la mala, que es bajar los costes. Pero siempre la más rápida y a corto plazo eficiente para el balance sheet es reducir costes, lo cual es un error, ¿no? Y han bajado salarios frente a la competencia de los emergentes. Pero en cambio en los países emergentes, que son más de la mitad de la economía mundial, la distribución de la renta ha mejorado, porque China, India, Brasil, Colombia tienen una clase media muy superior hoy a 20 años atrás, porque la economía mundial ha crecido y al crecer mucho, los pobres han pasado a ser clase media. Por resumir, la distribución de la renta ha empeorado en Europa y en Estados Unidos y ha mejorado en los emergentes. Y como los emergentes son la mitad de la economía mundial, ese tema es un tema a considerar. Bueno, como les digo, Trump tiene pocas posibilidades de ganar y eso, bueno, vamos a ver cómo se materializa en mejorar las relaciones con Europa. Voy a hablar un poquito, muy breve, de Europa, porque ya quiero hablar de España y de terminar con Málaga. En el tema de Europa nos llama la atención dos cosas. El Banco Central Europeo imprimiendo dinero a lo bestia. ¿Cómo vemos esa política monetaria expansiva que llamamos coloquialmente fiesta, party, pachanga? Después de Lehman Brothers, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Draghi y Lagarde, el Banco de Japón, han impreso dinero a lo bestia. A ver, imprimir dinero y política monetaria expansiva significa poner los tipos de interés en el cero patatero y comprar deuda de manera indefinida. ¿Por qué creen ustedes que la prima de riesgo española está tan bien? Menos de 100 puntos básicos. Porque está drogada, está alcoholizada o con droga por las compras ilimitadas del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo no comprara ilimitadamente, pues subiría la temperatura y ya los inversores dirían, oye, España tiene un déficit fiscal que va a llegar al 11% del producto, mucha deuda, mucho paro y la prima de riesgo tendría que ser casi de 600 puntos básicos. Entonces, imprimir dinero tiene un problema, que si vos imprimís dinero y no aumenta el Producto Interior Bruto, podés tener inflación. Pero ustedes dirán, don Mario, es que no hay inflación. Y es cierto, una de las sorpresas de esa política monetaria expansiva ha sido que no hay inflación. Tanto es así que este año puede haber inflación negativa, lo cual es malo. Fíjense, lo bueno en economía es una inflación baja. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que en Málaga la inflación va a ser del -4? No va a ser del -4. Sería un desastre, la gente no consumiría esperando a que bajen los precios. Y vos, si tenés deuda, y todos estamos muy endeudados en España, te conviene que haya inflación, porque la inflación te licúa la deuda. En cambio, si la inflación es negativa, la deuda te sube. Bueno, no va a haber inflación negativa, pero va a ser una inflación baja. Sin embargo, no ha habido inflación. ¿Pero qué ha habido? Ha habido un aumento de endeudamiento espectacular. Estamos todos endeudados y eso es darle a nuestros hijos y a nuestros nietos una deuda futura. Entonces tampoco es bueno, evidentemente, tener un endeudamiento elevado. Ya saben que en macro hay una serie de ratios sagrados. El déficit público no debe superar el 3% del producto. En España estamos en el 3% antes del virus y 11% en diciembre. La deuda pública no debe superar el 60% del producto. Estábamos en el 90% y terminaremos en el 110%. ¿Es bueno endeudarse o no? Depende. Si vos te endeudás para hacer una fiesta, es malo. Si te endeudás, por ejemplo, para hacer un máster en ESIC, es bueno, para formarse. Quiero decir, depende en qué lo uses. El valor actual neto, tasa interna de retorno. Si vos lo usás mal, subsidios, puedes decir algo a lo bestia, ¿no? Subsidios y temas de improductividad, gastos que no tienen evidentemente un aumento de productividad, no vas a poder pagar la deuda. Si lo invertís en tecnología, en innovación, en educación, en digitalización, en medio ambiente, por supuesto que es bueno.
Claro que hay algo a favor, los tipos de interés son cero patatero, te estás endeudando barato y eso juega a favor. Conclusión, endeudarse no es bueno ni malo, depende en que lo uses. Si vos lográs aumentar la productividad de la economía, vas a poder pagar y si no, no vas a poder pagar. Pero los niveles de deuda están muy altos y eso nos preocupa bastante. Bueno, esa política, ¿qué es lo ideal en economía? Lo que les quería decir. Vos ponés el dinero en el banco y lo ideal es que siempre el tipo de interés de los depósitos en cuenta corriente estén por encima de la inflación. ¿Para qué? Para que la gente, sin despeinarse, ponga el dinerillo en el banco sin riesgo, ese dinero va a ahorro y con ese ahorro los empresarios invierten. Para que haya inversión tiene que haber ahorro, pero si no hay ahorro, ¿cuál es el problema que yo veo? Que con tipos de interés tan bajos la gente saca el dinero del banco y compra activos. Por ejemplo, no les recomiendo, si alguno tiene bitcoins, y luego lo explicaré, no inviertan en bitcoins, pero van a invertir en activos de alto riesgo, que evidentemente no es bueno, ¿no?, que la gente tome mucho riesgo. Para que una economía funcione bien, los tipos de interés de la cuenta corriente bancaria tienen que estar siempre por encima de la inflación. Entonces, imprimir dinero en una política monetaria expansiva hace que los tipos de interés sean negativos y eso es malo porque provoca o inflación o deuda, ¿no? Y ese es un tema a tener en cuenta. Bien, y luego los fondos comunitarios. Me preguntaban los compañeros cómo lo vemos, lo que salió ayer. A ver, la buena noticia es que es casi como una mutualización de la deuda. Está un poco rara la Merkel, ¿no la notan rara la Merkel? Yo la noto rara, ya no está como antes con Grecia, austeridad. Yo creo que se va el año que viene, como saben, y quiere irse al estilo... No, Helmut Kohl era un niño de pecho, yo soy un estadista, quiere irse bien, ¿no? Una cosa que me ha gustado de la Merkel siempre es que ha sido muy proeuropea, siempre. Incluso cuando estuvo muy dura con Grecia, quería salvar a Europa. Entonces, nos puede gustar más o menos, pero siempre ha apostado por Europa y yo interpreto esta mayor flexibilidad evidentemente una apuesta europea. Entonces, la buena noticia es que evidentemente va a haber fondos que son necesarios, porque les digo una cosa, cuando hay una peste como ahora, los economistas estamos de acuerdo en dos cosas, todos, sean de izquierda o de derecha. Primero, hay que gastar más mientras esté la peste, porque si vos no gastás más, el Producto Interior Bruto no es que va a caer un 12, va a caer un 20. Piensen que la economía es de consumo, que va para abajo por la caída de salarios, el aumento del paro, y la gente está asustada, incluso los funcionarios, lo comentábamos anoche en la cena, no gastan por las dudas, no lo veo claro, no me voy de vacaciones, no solo por el virus, sino también porque no veo claro la economía, entonces el consumo te va para abajo, la inversión también, ¿qué empresario privado va a invertir con incertidumbre? Y la exportación, que luego les voy a hablar de la exportación, cae, porque ¿a dónde exporta España? A Europa. Pero si Europa tiene recesión y cae el producto, ¿quién te va a comprar? Para que te compren tienen que crecer. Quiere decir que tenés que tirar del gasto público. Estamos todos de acuerdo, aunque seamos liberales, que en el medio de la peste hay que gastar más. Y lo segundo que estamos de acuerdo es que no hay que subir los impuestos en el medio de la peste. Porque claro, una de las críticas que yo quiero hacer a España es que está bien que nos dediquemos a la renta básica de los pobres, un poco lo que decían los compañeros que me hicieron la introducción. Hay que prestar mucha atención a la pyme española. No se olviden que España es un país de pymes. Es quizá el país de Europa, junto con algún otro, que más pymes tienen. Y claro, hay mucho comercio pequeño, mucho empresario, mucho autónomo, que si no se les da ayudas dinámicas pueden quebrar. Y una vez que cerraron la empresa es muy difícil reabrirlo, ¿no? Y así como Alemania o Francia han dado mucho dinero, más pasta y 100% con garantía ICO, sin meter a los bancos para hacer más rápido, el gobierno de España ha estado un poco lento en ese tema. Cuidado con ese tema, porque si quiebran gran parte de las pymes, los comercios, los autónomos, no hay futuro. Entonces, ayudar a los pobres, por supuesto, pero no se olviden de la clase media. Eso como comentario diferencial de España. Entonces, yo creo que lo bueno es que entra un dinero el año que viene, ya saben, y que si es bien invertido puede ayudar, eso es lo positivo. Pero luego, como decía la compañera, ningún dinero es gratis. Esto es una deuda que toma Europa en los mercados de capitales. Es cierto que con tipo de interés muy bajo, porque la prima de riesgo de Europa tiene rating AAA, pero que luego hay que devolver a largo plazo. Si ese dinerillo se utiliza bien, genial. Si se utiliza en gastos improductivos, mal asunto. Y España también se ha endeudado, cuidado. Lo que pasa es que como recibimos gran parte del subsidio, estamos preparándonos para gastarnos el dinero. Cierto, España e Italia son los grandes beneficiarios a corto plazo, pero esa deuda también España tiene que pagarla a largo plazo. En resumen, si lo aplicamos bien en temas que aumenten la productividad, va a ser una buena inversión. Y si lo aplicamos mal, mala inversión. Voy un poco rápido porque quiero avanzar y ya terminar con la parte de España y de Málaga. El tema del Brexit, voy a dedicarle 3 minutos, nos parece una muy mala idea. Es lamentable, tiene que ver con el populismo de derecha, vinculado con Trump, con Johnson,
y es cierto que es un error serio. El Reino Unido le va a ir mal políticamente y económicamente. Políticamente, bueno, porque el Reino Unido, evidentemente, dentro de Europa tiene mucho peso, pero solo ya pesa muy poco. Va a ser como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, que nadie le da bola a nivel político, van a perder mucho. Y económicamente, qué duda cabe que la City, básicamente, es el gran Londres, ¿no? Es el gran lugar de inversiones de multinacionales, compañías de seguro, bancos de inversión. ¿Y por qué estaban en Londres? Para atender un mercado de 500 millones de personas europeas. Al irte, pierdes el pasaporte europeo y te concentras en Reino Unido. Bueno, son 66 millones, no son pocos, pero es un mercado pequeño. Y por eso que muchas empresas se están yendo, se han ido y se irán, la libra esterlina se va a depreciar. A ver, Reino Unido irá peor, pero no va a haber un desastre. No va a haber un desastre porque el modelo anglosajón, USA England, funciona muy bien. Funciona bien, esté quien esté Trump, esté Kennedy o esté Reagan. Porque es un modelo con mucho sector privado y poco sector público. Sabemos que el sector privado siempre es más eficiente que el sector público, excepto en 3 sectores que depende: educación, tecnología y también sanidad, donde lo público lo puede hacer igual o mejor que lo privado, dependiendo, ¿no? Obviamente. Entonces, de ese punto de vista, y tiene Estados Unidos el dólar, que es la moneda de refugio. Cuando hay incertidumbre en los mercados de capitales, todos compran dólares. Entonces Trump puede tener un déficit público altísimo porque tiene dinero de todos los fondos de inversión del mundo. Y luego los americanos, y eso lo hacen bien, hay mucha innovación, mucha tecnología, en fin, mucha educación, y eso evidentemente aumenta la productividad. O sea que el Brexit yo creo que ha sido una muy mala idea. Para Málaga y para Andalucía, muy mal asunto, por el turismo evidentemente británico, que con la devaluación de la libra van a venir menos ingleses, y sobre todo para la exportación. Porque la solución de España, dado que el consumo va a ser muy light, muy liviano, por los salarios, el paro y la falta de confianza, va a ser, a partir del año que viene, exportar, exportar y exportar. ¿Y qué exportamos básicamente al Reino Unido? Bueno, fruta, verdura, vino, farmacéutico, coche, y todo eso entre la devaluación de la libra y los aranceles se nos puede caer. Y no se olviden que el Reino Unido es el 4º mercado de exportación español en Europa. O sea que para España, muy mal asunto. Y luego el socio rico, el Reino Unido, se va y se lleva la pasta. Parte de la actitud holandesa tiene que ver con eso, ¿no? Hombre, si estos se van y le va bien, yo me voy a ir de Europa, ¿no? Esas reticencias de los frugales tienen que ver con eso. Mi gente paga impuestos y con esos impuestos no voy a financiar a los del sur, pero es que esto ha sido un virus, no ha sido un mal manejo de la economía, como fue el tema bancario o de la construcción, sino que ha sido un virus que no tenemos la culpa, ¿no? Entonces, es distinto que otras crisis pasadas. Entonces, bueno, mencionar el tema del Brexit. Voy a mencionar un tema que estoy abordando mucho en las últimas conferencias y que es la 4ª revolución tecnológica, que es la llegada de los robots, la inteligencia artificial, los coches que se conducen solos, blockchain, etcétera, en la economía. Fíjense, pensábamos que dentro de 8 años iba a empezar a tener impacto en el día a día. Con el virus se ha acelerado el tema. Hablemos con la gente de banca. Todos los bancos te dicen, Mario, con esto del virus, mi programa de digitalización, que iba a ser en 7 años, lo he hecho en 2 meses. Ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces se viene el monstruo, como yo digo. Y la pregunta del millón es, ¿la digitalización, los robots, la inteligencia artificial, van a provocar efectos positivos o negativos en el mercado laboral? Bueno, el verano pasado estuve en Oxford en un seminario muy interesante sobre este tema. Y ahí estaba el experto número 1 en algoritmos a nivel mundial, que se llama Osborne, como Bertín Osborne, es un tío que es profesor en Oxford y que es el experto número 1. Este tío se hizo rico y famoso con un libro hace 7 años que decía, dentro de 15 años el 47% de los trabajos en Estados Unidos se van a perder por los robots y la inteligencia artificial. Mentira, es el 4, pero se hizo rico y famoso. Cuanto más catastrófico, mejor, y es muy, muy famoso, ¿no? Y me decía, el verano pasado en Oxford, todas las decisiones de mi vida las tomo por algoritmos. Y yo pensaba, pero me contaba, por ejemplo, cuando me casé, la distribución de las mesas de la boda se hizo por algoritmos y funcionó bien. Yo pensaba para mí, hombre, si yo a mi novia le digo eso, me manda al diablo y se suspende la boda, ¿no? Porque ¿cómo Pepita se va a sentar con Paco con algoritmo? Tiene que ser algo que lo decide la pareja. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y por qué los robots vienen ahora y antes no? Porque el coste de los robots ha bajado muchísimo. Para muchas empresas es mucho más barato hoy contratar un robot que un humano. Y además la inteligencia artificial ha aumentado exponencialmente en inteligencia, mientras que la humana ha aumentado menos. Yo a mis alumnos del máster de SIC siempre les recomiendo lo siguiente, frente al tema, plan A, plan B, plan C. El plan A es, si alguno de ustedes, muchachos,
es alguno de las ocupaciones o expertise que les voy a contar, no tienen problema. Si son ingenieros, número uno, programadores, saben algoritmos o son expertos en database, van a tener trabajo porque va a haber trabajo a lo bestia. Si no lo han hecho, el plan B es un máster de formación. A mayor formación, menos amenaza. Y luego el plan C es casarse bien, un buen matrimonio, pero ellos me dicen, no, Mario, mejor el plan B, estamos en ello y hacemos el máster, ¿no? Bueno, avanzo. Entonces, cuidado con esto de la cuarta revolución tecnológica. A mí me parece bien que el dinero de Europa venga para digitalización, innovación y formación, porque ahí va a estar el futuro. Y cuidado, los líderes a nivel mundial son, les digo, China, Estados Unidos y Europa está atrás. Y España está abajo dentro de Europa. O sea que tendremos que mejorar bastante en ese tema. Bueno, avanzo rapidito ya para ir terminando. Bueno, ¿dónde invertir? Bueno, bitcoins no. ¿Por qué les dije que bitcoins no? Es una moneda virtual y tiene un problema, es anónima. Entonces los reguladores, el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, cree que los que invierten en bitcoin son narcotraficantes, mafiosos, gente que no paga Hacienda y van a por ellos por las regulaciones. Entonces por eso que el bitcoin no me gusta. Pero claro, poner el dinero en el banco es la ruina, ¿no? ¿Qué activo nos gusta? Bueno, a corto plazo el oro. De hecho, yo lo vengo recomendando a mis alumnos y el oro ha estado en máximos históricos. Saben que el oro es un activo que cuando no tenés una inversión clara, compras oro, ¿no? Como activo refugio. Pero hay dos minerales que recomiendo comprar, no ahora, sino a largo plazo, que tienen que ver con el uso de la robótica, la inteligencia artificial, que son el litio y el grafeno. Bueno, el grafeno estrictamente no es un mineral, es un derivado de un mineral, pero van a ser muy usados por los robots, por la inteligencia artificial y la cuarta revolución tecnológica. Y el litio, por ejemplo, está en la frontera entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y en África, y son dos minerales que a largo plazo invierto. ¿Qué sectores pensamos que a largo plazo son rentables? The Silver Economy. ¿Qué es eso? La economía de los mayores. No se olviden que España va a ser un país de viejos. De hecho, somos los cuartos más longevos del mundo en esperanza de vida y en 7 años seremos los primeros. Todo lo que tenga que ver con sanidad privada, ocio de los mayores, ese va a ser el negocio número uno. Medio ambiente, qué duda cabe, todo el tema de energías verdes será otra área evidentemente importante. E-commerce, todo el tema, yo les comentaba a los compañeros, hace 5 meses yo ni sabía lo que era Zoom, ni sabía lo que existía. Y hoy día Zoom factura más que muchísimas empresas de aviación del mundo. Entonces, todo ese sector a largo plazo son sectores que hay que mirar. ¿Y en qué área? En Asia, que es la zona del mundo que mejor va a ir. China sí, India sí, Corea del Sur sí, Singapur sí. Yo les diría que entre los llamados tigres asiáticos, ahí va a estar el mayor crecimiento económico en el futuro. Bueno, que no va a haber corralito en España es obvio, pero lo digo adelantándome alguna pregunta. La banca está complicada con menos beneficios, pero tiene un nivel de solvencia buena. O sea, básicamente los colchones de reservas que tenemos por la normativa europea hacen que el nivel de solvencia sea bueno. A corto plazo, qué duda cabe que la caída del consumo, el aumento de la morosidad va a poner presión, pero incluso en el escenario negativo del menos 12% no vemos dificultades de solvencia. De todas maneras, la recomendación hacia la banca es fusionarse, no dentro de España, sino con Europa, internacionalizarse yendo a Asia, y luego un tema que los que están en banca conocen, que es empezar a cobrar por asesoramiento. Saben que la banca americana o inglesa tiene una parte de rentabilidad importante por asesorar al cliente. De hecho, toda la gente que trabaja en banca comercial, privada, ha tomado un examen de acreditación de conocimientos financieros para en el futuro aconsejar al cliente en inversiones y cobrar por ese asesoramiento. Bueno, ya terminando, no quiero alargarme más por si hay preguntas. Dentro de la recomendación del Banco Mundial, ¿qué debería ser España? Y por último, hablar de Málaga 5 minutos. En realidad, todo lo que les voy a decir de Málaga es lo de España, pero con alguna particularidad a la economía de Málaga. La recomendación es, primero, invertir más en educación, innovación y tecnología. Todos los países del mundo que han ido mejor y que más han ganado productividad, los nórdicos, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, han basado su crecimiento económico en la innovación, la tecnología y la educación. Y ahí está un poco la idea. La educación, potenciar la formación profesional. Me ha parecido muy bien escuchar ayer que formación profesional van a estudiar robótica, inteligencia artificial, está bien. La universidad, dejar que sea una isla y tratar de vincularla más al mercado laboral. Todos los empresarios te dicen, ni borracho cogería un chaval que termine la universidad porque no sabe nada.
en un país como España, con mucho paro, tiene que ser más práctica la universidad. En ese sentido, las privadas están mejor dotadas con las plataformas, evidentemente, que la pública, que tiene más restricción, ahí tiene una ventaja competitiva importante. Pero cuando decimos que no dedicar tanto recurso al turismo o al ladrillo, se malinterpreta. Lo que el Banco Mundial dice es algo claro, que todos los que hayan estudiado economía van a entender. Hay que, evidentemente, dedicarse a lo que tiene ventajas competitivas. Y España tiene en turismo una ventaja competitiva, porque somos el segundo país del mundo con más turistas, vienen 81 millones, porque tenemos sol y playa, porque tenemos infraestructuras, porque somos simpáticos, por lo que sea, pero los turistas vienen. Quiere decir que lo que tenés ventaja competitiva no tenés que dejarlo, ¿no? Eso quiere decir, sí, lo que hay que hacer, y eso en Málaga lo van a entender bien, es cambiar el modelo turístico apostando por un turismo de más calidad. Más que nos interese que vengan millones de personas a tomar rol en la playa, que tenga un segmento un poquito de más calidad. Eso sí es un cambio imperativo, pero no, evidentemente, no dejar de lado el turismo, que es algo que tenés una ventaja competitiva. Por eso que el Banco Mundial no le gusta subsidios a la industria indiscriminado. ¿A quién vamos a subvencionar? A los que España tenga ventaja competitiva. Si España es muy bueno en automóviles, por ejemplo, a ese sector le damos dinerillo. Turismo, cierto dinerillo. Solo donde tengas ventaja competitiva, pero no dinero a toda la industria, porque entonces es dinero de los impuestos, ¿no?, de la clase media, que pagan ustedes y que no puedes tirar por la borda, que no tendría sentido subvencionar industrias que son ineficientes. Pero donde tengas ventajas competitivas, sí. La segunda recomendación es exportar. Y exportar básicamente porque no va a haber consumo, fabricamos en Málaga o producimos en Málaga y vendemos al mundo mundial. Fíjense que España es el quinto exportador de alimentos de Europa y el octavo del mundo, y somos 200 países. Y, evidentemente, todas las comunidades autónomas tienen 6 productos de alimentos que somos competitivos. Pero cuidado, en los últimos 6 años España está exportando coches, productos químicos, armas, textil, calzado, mueble. Ya no es aceite de oliva, vino y queso, sino que en ese tema hemos mejorado mucho y ahí está la solución. Ustedes dirán, este año no, porque este año hay recesión, pero ya a partir de octubre, noviembre, ya todo el resto del mundo empieza a crecer, con lo cual ya se restablece el mercado mundial. Y ahí es importante quitar los aranceles. Una de las cosas es que si gana Biden, por ahí mejoran las relaciones con China y eso mejora un poco la base. Y luego el tercer tema, y me voy a detener un poquito en los impuestos, es cuidado con el presupuesto. Todos estamos de acuerdo que este año hay que gastar, porque estamos en la peste. Pero cuando lleguemos a diciembre, los números son aterradores. Déficit público, 11% del producto. Este año la recaudación de impuestos cae muchísimo. Sociedades, IRPF, IVA, para abajo a lo bestia, porque no hay actividad. Y hay que gastar más en los ERTES, en todo lo que ustedes saben. Eso es inevitable. ¿Qué sucede? Que para pasar del 11 al 3 tenés que hacer una reforma importante, ¿no? Y ahí tenés 2 vías, o subir los impuestos o gastar menos. ¿Qué dice el Banco Mundial? Y aquí quiero ser muy claro. Mejor gastar menos que subir los impuestos. Y ahí, evidentemente, hay que mirar un poco los gastos. ¿Cuál es el problema? Que los gastos importantes en España son los gastos sociales. Pensiones, temas de funcionarios, y mucha gente ya cree que no hay otra solución que revisar los salarios de los funcionarios, que son bajos, y sobre todo me preocupa mucho el tema de pensiones. Un tema me ha preocupado muchísimo, que habrán leído hoy. Parece que el gobierno ya está decidido a quitar los incentivos fiscales a los planes de pensiones privadas. Me parece un error garrafal, y les digo por qué. España tiene, evidentemente, un envejecimiento de población importante. Somos muy longevos, que está muy bien, tenemos muy baja natalidad, la más baja del mundo casi, y eso es un problema con el sistema de pensiones público, de reparto. Poca gente en el futuro va a trabajar para mucha gente jubilada. Con lo cual, las recomendaciones del Banco Mundial son, primero, atrasar la edad de jubilación, ahí sí estoy de acuerdo con el secretario de Seguridad Social, habrá que jubilarse a los 70. Cuando digo esto me dirán, pero Mario, ¿cómo es esto? Si, cuando se crea el sistema de seguridad social en Europa, en la época de von Bismarck, long time ago, la gente se moría a los 50 y ahora a los 80. Quiere decir que habrá que trabajar más años, hasta los 70. Eso mejora el cash flow y la tesorería, ¿no?, básicamente. La segunda idea sería subvencionar la natalidad, que en España no se subvenciona. En Alemania o Francia, si tienes 3 hijos, recibes mucho dinero y desgravación fiscal. En España, para recibir lo mismo, tendrías que tener 11 hijos. El mejor país para casarse, si hay algún solterito de oro, creo que no, pero los que me siguen en Facebook seguro que sí, es Luxemburgo, que te da mucho subsidio si te casas, y como plan B, países nórdicos, que también
tienen subsidios, ¿no? Pero bueno, en España tenemos evidentemente pocos hijos por motivos obvios. Los hijos cuestan dinero y todos los que sean padres o madres me entienden, ¿no? En Argentina decimos, un padre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un padre. Y es cierto, yo me doy cuenta con la edad que es así, ¿no? Entonces, la tasa de natalidad no va a subir. Aparte, nos casamos tarde. En América Latina se casan a los 26, en Estados Unidos a los 27, en España a los 32. Evidentemente, también el mercado laboral se trabaja muchas horas, lo que se llama calentar la silla, que a ver si esto cambia un poquito con el teletrabajo. Y luego que en España está muy bien la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero claro, trabajando los dos la pareja y con los horarios extensos es difícil tener muchos hijos. Conclusión, lo que tenés que hacer es fomentar, y ahí voy a la tercera medida, los planes privados. Si tú quitas esta desgravación que das con los argumentos que da el gobierno, eso favorece a los ricos y a las clases medias que se desgrava mucho, pues evidentemente nadie va a tener un plan de pensiones y vamos a tener problemas porque las pensiones públicas van a bajar y la idea es pensiones públicas más bajas complementadas con pensiones privadas. Pero si nos cargamos la fiscalidad, poniéndola peor todavía, que la fiscalidad de los planes de pensión españoles son los peores de Europa, eso es una amenaza seria al tema demográfico que a mí me preocupa. Bueno, y ya por terminar, porque quiero terminar en hora, hablando un poquito de Málaga. Bueno, todo lo que les dije de España básicamente se aplica a Málaga. La buena noticia, por resumir, es que si en España este año, lo más probable, el Producto Interior Bruto cae menos 12, el año que viene va a subir más 7. Eso lo dicen todos los analistas, suponiendo, cuidado, que no nos encerremos a lo bestia como nos hemos encerrado. Entonces, ¿cuántos años vamos a tardar en volver a la etapa pre-virus? 3, 4 años, eso es lo más probable, ¿no? Lo cual no es bueno, pero tampoco es catastrófico, ¿no? Y eso sí es una buena noticia, que el año que viene sí hay una expansión por ahora unánime. Evidentemente, si hubiera alguna buena noticia de la vacuna o algún antiviral incluso antes, podría ser, pero este es el escenario más probable. Entonces, todo lo que les dije para España va para Málaga, pero en particular recuerden estas particularidades. Modelo turístico sí, pero priorizando el turismo de calidad, no turismo así masificado con millones de personas. No dejar morir a las pymes, España y Málaga en particular tiene mucho autónomo, comerciante, hay que evitar que la crisis arrastre el cierre de las empresas, eso a través de darles ayuda. Y yo ahí no entiendo mucho, una persona que no factura 3 meses, le decís, bueno, te voy a postergar los impuestos. Pero dice, oye, si yo no tengo ingresos, tengo alquiler, plantilla, impuestos, no te voy a poder pagar. No es que no quiero que me los postergues, quiero que me los quites, ¿no? Y ese tema habrá que revisarlo, hacer más rápido los créditos ICO, que van con bastante problema, y luego los bancos te dicen, oye, como yo avalo el 20%, tengo un problema de riesgo, agilizar ese tema es importante. Luego se ha mencionado en la introducción un tema muy interesante que quiero mencionar en Málaga, pues yo siempre cuento en todos lados, y es que Málaga tiene un parque tecnológico, donde está ubicado SIC, por cierto, que es excelente, ¿no? De hecho, hay muchas referencias, yo he escuchado en muchas reuniones referencias a empresas líderes que están en el Parque Tecnológico de Málaga a nivel europeo. Entonces, cuando se dice Málaga, bueno, sol y playa, turismo sí, pero cuidado que tenemos ahí un parque tecnológico que hay que potenciar y que tiene algunas empresas que son líderes a nivel europeo y que eso es importante. Bueno, y con esto más o menos quiero ir terminando, o sea que la visión, no sé si he sido optimista o pesimista, pero a corto plazo este va a ser un año malo, pero por tener un poco de optimismo, el año que viene, a no ser que haya algo médico muy negativo, que no esperamos, ya toda la economía mundial se recupera y luego es un tema que es limitado, ¿no? Es una crisis que médicamente puede durar como mucho un año, lo cual, bueno, evidentemente no es una buena noticia, pero nos hace ver un poquito la luz del túnel. Muchas gracias. Bueno, creo que indirectamente lo he dicho, ¿no? O sea, aquí la idea no es con subsidios del gobierno voy a recuperar todo el tejido industrial, porque eso sería tirar el dinero de ustedes, de la clase media, a industria. Lo que hay que hacer es identificar cuáles son las áreas de industria en que Málaga tiene ventaja competitiva
y subsidiar eso. Es lo que te dije, ¿no? Por ejemplo, si España es un gran exportador de coches, demos subsidio a los coches. Y si es un país turístico, subsidiemos al turismo. Pero no, a mí no se me ocurre, no me parece una buena idea decir, bueno, a partir de ahora el gobierno, la comunidad andaluza va a dar dinero para subsidiar la industria, porque sería tirar el dinero, ¿no? Donde no tengamos una ventaja competitiva, no podés empezar de cero y competir con el mundo mundial. Piensen que yo lo que les planteo es un modelo abierto al mundo, no cerrado, sino abierto. Entonces, si hay evidentemente muchos países que tienen ventajas competitivas en la industria, no vas a empezar de cero a competir. ¿Cómo ve la evolución demográfica en Europa, especialmente en España, y su impacto en el sistema de pensiones? Esta pregunta se puede también vincular a otra. Es decir, visto lo que hemos pasado con la peste, hay que fortalecer la sanidad pública. ¿Cuál es el papel de la privada? Sí, bueno, yo juego con una cooperación. A mí, cuando dicen sanidad pública o privada, me parece un debate que no tiene sentido. A ver, España tiene una sanidad pública buenísima, seamos sinceros. Todo el mundo tiene acceso, las prepagas son baratas. Es cierto que con los recortes ha habido, bueno, más lista de espera, etcétera. Entonces no seamos dogmáticos y digamos hay que privatizar todo. Pero el problema es que como estamos envejeciendo, y España va a ser un país de viejos, y el Estado no tiene más dinero para expandir la sanidad pública, todo el negocio de la sanidad privada va a ir a más. Con lo cual lo que hay que hacer es una cooperación público-privado. Por ejemplo, si los hospitales son públicos, a mí me parece bien que sean públicos, pero la gestión del hospital tiene que ser privada. O sea, el gerente del hospital y el gerente de compras tienen que tener una gestión privada. Y por ahí hay algún hospital que se puede privatizar, pero no ser dogmático y decir, bueno, todo tiene que ser privado, entendiendo que en España lo público funciona relativamente bien, ¿eh? Piense que en Estados Unidos tienen buenos hospitales, pero cuesta mucho dinero. O sea, hay una persona de clase media paga una fortuna para tener cobertura sanitaria. Y hay 11 millones de americanos que no tienen cobertura. Yo conozco mucha gente en Estados Unidos que no va al hospital por el tema del COVID porque sabe o tiene miedo que le pasen una factura que te quedas temblando. Entonces España tiene un sistema sanitario bastante bueno. Es cierto que como no hay dinero, ahora vamos a ver presupuestos restrictivos, la sanidad privada va a tener mucho campo, porque a partir de ahora, con el envejecimiento de la población, se va a expandir mucho la sanidad privada, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar compitiendo público-privado, sino que podemos colaborar, ¿no? ¿El teletrabajo será la nueva revolución? ¿Hay que legislar al respecto para darle espacio de competencia en el nuevo mercado? Yo creo que sí. Yo creo que el teletrabajo, bueno, es muy difícil predecir, pero después de la experiencia que hemos tenido todos, va a ir a más, ¿no? De manera significativa. Y aunque termine el tema de la peste. O sea, no es que el teletrabajo va a reemplazar lo presencial, pero vamos a tener, evidentemente, esto ha generado, así como ha generado un aumento de la digitalización y el aumento de las tecnológicas, yo creo que esto va a implicar que el teletrabajo va a aumentar bastante. Yo creo que sí, ese es un tema que se va a consolidar. ¿Cuánto, mucho o muchísimo? No lo sé. Sobre el sector bancario, ¿cómo ve el futuro del sector bancario? ¿Habrá fusiones entre las entidades españolas? Sí, bueno, el sector bancario he hablado poco, pero sí, evidentemente los bancos tienen un problema serio. Los tipos de interés han bajado mucho y van a seguir bajos mucho tiempo. Eso para los bancos es mortal. Están esperando como agua de mayo que suban los tipos de interés, porque el principal motivo por el cual los bancos ganan dinero es evidentemente el diferencial entre los tipos activos y pasivos. Con estos tipos de interés la rentabilidad es muy baja. Por otro lado, hay exceso de plantilla porque la gente joven está digitalizada y no va a las oficinas. Evidentemente va a aumentar la morosidad, con lo cual es evidente que tiene que haber fusiones, pero fusiones no solo españolas, sino europeas. ¿Cuál es el problema? Que la normativa en Europa es distinta. Por ejemplo, a mí me parecería bien que haya una unión bancaria. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de garantía de depósitos, que en España lo pone Madrid, que no tiene pasta, si lo pusiera Bruselas habría pasta. Cuento una anécdota. Cuando el Popular fue comprado por el Santander, que lo compró a €1, si el Santander no lo hubiese comprado, se hubiese liquidado. ¿Ustedes saben qué porcentaje de dinero tenía el sistema, básicamente, español, digamos, de garantía para pagar a los depositantes de hasta 100.000 euros? 22%. El resto iba a tener que pagarlos todos nosotros con impuestos, ¿no? En cambio, si hubiera sería europeo el sistema bancario, Bruselas sí tiene pasta, pero las regulaciones son distintas. El problema de fusionar bancos es que habría primero que cambiar la legislación europea para que sea más fácil que un banco italiano y un español se junten. Pero sí, porque si vos con 12 bancos ganás poco dinero, con 6 bancos vas a ganar más, si haces un buen plan estratégico. Entonces, las fusiones claramente sí. De acuerdo con invertir en Asisa, pero las barreras a la inversión extranjera de esos países, ¿no debería Europa establecer políticas enfocadas a la apertura de dichos países? La primera parte no entendí.
Argentina, sí. Pero las barreras a la inversión extranjera en estos países. Sí, a ver, el tema de Asia, ¿por qué digo Asia? No lo pude desarrollar mucho. Si ustedes miran los datos macroeconómicos, verán que China e India, ya el año que viene, no esperen dentro de mucho, el año que viene India va a crecer un 7 y China un 6, y así, así. Y luego si coge Singapur, Corea del Sur, yo te puedo decir 6 o 7 países que son los que más van a crecer en el mundo. Y España tiene un problema, está muy internacionalizada, pero ¿dónde? En América Latina en inversión y Europa en exportación. Entonces, ese es un mercado que nos cuesta porque no estamos acostumbrados a hacer negocios, pero que mucha gente cree que tenemos que abordar, el mercado asiático. Esto supone, por supuesto, que vamos a un modelo comercial abierto, sin proteccionismo y con libre comercio, ¿no? Que es un presupuesto, para poder exportar necesitas que haya libre comercio y que no te pongan aranceles muy elevados. Cada vez se oye más hablar de una Liga Europea que, aprovechando el cambio climático, cambia las exportaciones por el Ártico y no por el Canal de Suez. ¿Cree usted que empieza a haber dos Europas y que al sur, donde está España, se empieza a tener menos importancia para el norte? No, bueno, yo creo que la reunión de hace 2 días, el acuerdo que ha habido de mutualización de la deuda, demuestra que Europa todavía tiene manera de reaccionar, ¿no? Muchos pensaban que no, pero este acuerdo, la cantidad de endeudamiento, toda la pasta que se ha puesto, demuestra primero que están asustados, muy asustados en Europa, tanto en el Banco Central como en la Comisión Europea, por la magnitud de la crisis, y segundo, que Europa ha reaccionado bien. Yo creo que muchos no esperábamos que haya tanto dinero en juego, y sobre todo que Alemania y Francia tuvieron una actitud tan pero tan positiva. Desde ese punto de vista yo soy optimista. Yo, si me preguntas ¿cuáles son los países que veo como líderes mundiales en 20 años? Yo creo que Europa aguanta por el tema de la educación, la tecnología, la innovación, sobre todo si apostamos a este tema. Estados Unidos sí, y China. Esos son los 3 que en 20 años veo como líderes mundiales, sobre todo porque no se olviden que China es líder, y esto no se dice, en tecnología, en robótica, en inteligencia artificial. Y en 6 años ese va a ser el principal elemento de riqueza económica. Dos preguntas sobre las empresas tecnológicas. ¿Será un sector rentable y qué pasa con el 5G? La primera, ¿me la repites? ¿Será un sector rentable el sector tecnológico? Sí. ¿Y qué pasa con el 5G? Sí, las dos sí. El sector tecnológico evidentemente es un gran ganador dentro de esta crisis. Todo lo que sea medio ambiente, tecnología, e-commerce va a ir a más de manera importante. De hecho, las inversiones en bolsa siempre recomendamos esos sectores. El tema del 5G, bueno, ya sabes que básicamente China es el principal proveedor y ahí sí hay una guerra a muerte, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Yo creo que en el tema, fíjate, en el tema de aranceles, yo creo que Trump al final va a ceder porque no es tonto, sabe que el progreso mundial depende del libre comercio. Sin embargo, en el tema tecnológico de 5G, yo creo que ahí Estados Unidos y China se van a agarrar muy fuerte porque el que lidere ese sector va a ser el líder a nivel mundial. Yo creo que entonces tanto la tecnología como el 5G van para adelante de manera muy fuerte. En Europa están aplicando estrategias como el Gran Día ligadas a la disminución de la producción de alimentos. Por otro lado, China está comprando todas las tierras productivas de África y parte del mundo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Sí. Bueno, en los temas, a ver, China, el gran mercado de China, lo que más le interesa es África y América Latina, por un tema. En este momento China, que tiene 1.400 millones de habitantes, la clase media son 200 millones y los ricos son 25 millones. Pero en 20 años, como China ha cambiado su modelo de crecimiento y ahora crece vía consumo y no vía exportación, se estima que la clase media será 500 millones de chinos. ¿Ustedes se imaginan que darle de comer a 500 millones de chinos y darles electricidad y energía es un gran desafío? ¿Y cuáles son las áreas del mundo que más alimentos y minerales asociados con la energía tienen? África y América Latina. Por eso que China es un gran inversor en ese sector. No, el tema de la alimentación, lo que ha pasado, a diferencia de lo que decía Malthus, que Malthus decía la gente se va a morir de hambre porque va a crecer la población y no va a crecer la producción, con las nuevas tecnologías y los fertilizantes, la capacidad de producir alimentos se ha multiplicado por 10. Entonces hoy con las nuevas tecnologías tú produces mucho más alimentos y comida con menos recursos. ¿Qué opinión le merece el papel de la economía azul en territorios vinculados a la mar? ¿Qué papel puede tener en Andalucía como puerta del Atlántico y Mediterráneo en el tema africano? Me pregunté, la primera parte no te escucho bien. ¿Qué opinión le merece el papel de la economía azul en territorios vinculados al mar? ¿Qué papel puede tener en Andalucía como puerta del Atlántico y Mediterráneo en el tema africano? Sí. Bueno, ese es un papel importante, ¿no? Por ejemplo, hay un mercado que para Málaga y para Andalucía es importante, que es Marruecos, que no hemos hablado al final, pero África, que no he hablado de África, y disculpen,
Después de Asia, es una parte de los emergentes que vemos bastante bien. Por ejemplo, Marruecos en particular, si me preguntás por Marruecos, es un mercado que se ve muy bien en los organismos internacionales. Es un país que ha logrado controlar el integrismo y que tiene un crecimiento económico dinámico. Para España y para Andalucía, evidentemente, es un mercado fundamental. Dentro de África, yo diría que dentro del Magreb, Marruecos es el país que mejor va a ir, y eso es muy importante para nuestra industria marítima, de pesca, negocios. Y luego en África hay otro fenómeno que les está ayudando mucho, que es la gran inversión china. Es que China se está comprando todo África. Les doy un ejemplo. El Banco Mundial siempre fue el gran inversor en África. Hoy día, básicamente, China invierte en África 10 veces más que el Banco Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, África en general, y además no te olvides que gran parte de los nuevos minerales, yo les hablaba del litio y del grafeno, pero hay 10 minerales nuevos que se van a usar mucho con la robótica y la inteligencia artificial, 6 de ellos están en África. Quiere decir que África tiene un potencial, y en particular Marruecos, por contestar a tu pregunta, desde el punto de vista de nuestro sector pesca, tiene mucho potencial, ¿no? Bien, vamos a la última pregunta. ¿Qué fórmulas aplicaría usted para la reanimación económica malagueña, andaluza, a corto plazo? Bueno, a corto plazo lo he dicho. Lo importante es no dejar que las pymes se mueran. O sea, que básicamente intentar negociar con el Gobierno central y con apoyo del Gobierno central fondos, agilizar los préstamos a las pymes, postergar el pago de impuestos para evitar que la mortalidad de los autónomos, los comerciantes y las pymes se evite. Si logramos eso, ya podemos ser bastante más optimistas, ¿no? Bueno, y luego todo lo demás, todo lo que te he contado en cuanto a estrategia económica, no subvencionar cualquier industria, defender el turismo de calidad, fomentar la fusión de las pymes para tener más tamaño. Esas serían un poco las recomendaciones. Un poco lo que se aplica a España también se aplica a Andalucía, ¿no?